Dicen que la juventud es la etapa más preciada de la vida y también la más breve y la más prolongada a veces es la tercera edad. Y justamente en esa tercera edad ocurren una serie de cambios en la conducta. Algunas veces una de las características más comunes es la demencia, el olvidar ciertas cosas. A veces perdemos la paciencia con nuestros abuelitos, con nuestros padres. Es importante que se quede con nosotros en los siguientes minutos porque vamos a hablar de la enfermedad del Alzheimer. Para ampliar un poco sobre esta enfermedad, que a veces es más común de lo que usted puede pensar, se encuentra con nosotros el neurólogo Jorge Martínez Cerrato, a quien recibimos con mucho aprecio. Muy buenos días, doctor. Gracias por esta invitación. Quisiera partir de cuán común es el Alzheimer y cuáles son las principales características, porque a veces quizás perdemos la paciencia, le recordamos una vez, otra vez y otra vez a los abuelitos, a nuestros padres, algo que nos preguntan, a veces les contestamos incluso mal, y eso puede ser un indicio del padecimiento del Alzheimer. Mira, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se presenta a medida que avanza la edad. A mayor edad, más frecuente la enfermedad de Alzheimer. Si un grupo de pacientes o un grupo de personas tiene unos 65 años, andará alrededor de un 2 al 3%. Pero a medida que se va aumentando la edad, por cada 5 años se va duplicando. De manera que si ya tiene 70 años, hay alrededor de un 4 o 6%, y así sucesivamente hasta llegar a los 80, 90 años, en el cual casi el 30-40% de las personas tienen enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son los síntomas iniciales? A veces podemos confundirlo con un olvido momentáneo de ciertas cosas. ¿Dónde puse las llaves? ¿Llamé o no llamé a tal persona? ¿Cómo uno empieza a identificar el Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de tipo degenerativa. Se ubica dentro de lo que llamamos demencia. Demencia es un deterioro progresivo de las funciones mentales. Entre las principales funciones mentales que se alteran es la memoria de reciente inicio, es decir, la memoria corta. Las cosas se olvidan y a esto se le tiene que agregar no solamente la alteración de la memoria, sino alteración de otras funciones mentales, como puede ser la orientación en tiempo, en espacio. También podría haber alteraciones en cuanto al lenguaje, en cuanto al cálculo, pensamiento. Entonces tenemos un grupo de síntomas que son síntomas de funciones mentales, pero también hay síntomas que son del comportamiento y también afectivo. Todo esto tiene que ir asociado con un deterioro en el funcionamiento de la persona. ¿Hay una edad establecida en la cual empiezan a desarrollarse estos síntomas? Y quisiera saber también lo que decían, que a veces aparece de forma muy prematura, después de los 40 años. Generalmente decíamos que la edad es el factor de riesgo más importante. A partir de los 65 años se presenta la enfermedad de Alzheimer. Hay casos en los cuales se presenta en etapas más tempranas. En los casos que se presentan en etapas más tempranas predominan las formas hereditarias, que generalmente anda alrededor de un 2 o 3% estas formas hereditarias. Hay personas de 40 años que pueden tener enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Bueno, les invitamos a nuestros amigos televidentes a marcar el 22-22-7808. A veces nos solicitan consultas vía mensaje de texto, pero esto no es posible porque llevamos un sistema de registro también al aire. Y es importante también que si usted necesita una consulta, lo exprese a través del 22-22-7808. Cuando el Alzheimer se presenta en la vida de una persona, de un adulto mayor, ¿cuál es el pronóstico? Básicamente, ¿qué tipo de tratamientos se pueden disponer en nuestro país y qué tipo de calidad de vida puede llegar a tener una persona? Sí, esta es una enfermedad, como decíamos, es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad de tipo progresiva. Una vez que se hace el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, entonces el paciente va a ir progresando sus síntomas y su deterioro y su funcionamiento tanto en su vida, ¿no? Los tratamientos, en Nicaragua existen todos los tratamientos actualmente en relación con la enfermedad de Alzheimer. Esta es una enfermedad que no se cura, el tratamiento va dirigido a mejorar los síntomas, tampoco se logra detener la enfermedad. Entonces, en las etapas tempranas es muy importante identificar el paciente que tiene enfermedad de Alzheimer para que se pueda predisponer, se le pueda dar este tipo de tratamiento. Hay comunicación telefónica 22-22-7808. Le escuchamos. Muy buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días. Díganos. Tengo 32 años. Sí. Pero hace un tiempo, hace más o menos un año,
he tenido problemas de lagunas mentales. Se me olvida incluso dónde dejo la pasta de dientes, donde a veces ando las llaves en la mano y se me olvida que las ando ahí y ando loca buscándolos. Me ha pasado con el celular, me ha pasado incluso para tener una conversación fluida con alguien. Me pasa, pues, tanto en español como en inglés, me cuesta agarrar las palabras que tengo que utilizar. No sé si es exactamente algún tipo de debilidad o son síntomas de Alzheimer. La verdad sí me da miedo. Nos decía que tiene 32 años. 32 años. 32 años. Actualmente está casada, tiene familia. Pareja. ¿Cómo no? Manténgase por favor en línea para poder tomar sus datos personales. ¿Estaría asociado de alguna forma los síntomas que ella le ha expresado con el Alzheimer en su etapa inicial o puede ser la causa de otro tipo de problemas y situaciones? Las alteraciones de memoria, no todo que sea olvido significa enfermedad de Alzheimer. Sí. Sobre todo en personas jóvenes hay que hacer otros diagnósticos diferentes. En personas jóvenes uno puede sospechar enfermedad de Alzheimer si el papá o la mamá han tenido Alzheimer o si tiene también abuelos con enfermedad de Alzheimer. Pero para esto tiene que reunir toda una serie de criterios. Entonces, hay otras alteraciones de olvido que no necesariamente es Alzheimer. Por ejemplo, el déficit de atención. Eso, el paciente a veces se queja de que el problema es los olvidos. Pero no, lo que tiene es un problema en cuanto a la atención y a veces la atención se pierde porque la persona está muy tensa, muy estresada, etc. También puede suceder que la persona se queje de olvidos y lo que esté manifestando es un trastorno del afecto. Por ejemplo, los estados depresivos, los estados de ánimo bajo, es una causa frecuente en la cual ellos manifiestan que tienen deterioro de su memoria y lo que tienen al final es un estado depresivo. O sea, que el mensaje aquí sería, no todo olvido es enfermedad de Alzheimer. Se tiene que investigar para poder hacer diagnósticos diferenciales y en base entonces a la causa dar un tratamiento específico. A propósito de lo que usted planteaba, también preguntan si se puede presentar este problema por haber trabajado mucho tiempo de noche. Dice una persona que al trabajar bajo esta condición se le olvidan demasiado las cosas. Buenos días, tengo 40 años y no todo el tiempo se me olvidan las cosas, pero a veces no sé dónde las guardo. Hay una comunicación telefónica. Acción 10 en la mañana, muy buenos días. Buenos días. Díganos, buenos días. Figúrese que mi mamá tiene 75 años. Sí. Y yo quería saber, ella se le ha detectado problema de Parkinson, ¿verdad? Y últimamente ella tiene más o menos como un mes que está presentando así cosas como que está en el pasado, como que pregunta cosas de cosas pasadas, pues, o no recuerda cosas más presentes, como lo que el doctor decía de inmediato, de hechos inmediatos. Sí. Quería saber si me le pueden dar una consulta. Por favor, manténgase en línea para poder tomar sus datos personales. En el caso la señora habla de Parkinson. Es un tipo de enfermedad que es diferente al Alzheimer. ¿En qué se diferencian ambos y si pueden coexistir? Sí, la enfermedad de Parkinson puede acompañarse de demencia. Se sabe que casi el 30% de los pacientes con Parkinson tienen demencia. Entonces, aquí la situación es la siguiente. Primero, si él comienza o ella comienza con alteraciones motoras, que es una de las manifestaciones de Parkinson, y posteriormente presenta datos como alteración de memoria y otras alteraciones en el funcionamiento cognitivo, entonces ese paciente tiene lo que se llama enfermedad de Parkinson con demencia. Pero también puede suceder lo siguiente, que la persona comienza a tener alteraciones de las funciones mentales y posteriormente desarrolla los datos de Parkinson. Eso nos orienta a que la demencia es más que todo lo que se llama enfermedad de cuerpos de Lewy. También está la otra situación en el cual puede haber enfermedad de Parkinson más enfermedad de Alzheimer. Entonces eso hay que distinguirlo clínicamente. ¿Eso es posible? ¿Se da en algún considerable número de casos que coexistan estas dos enfermedades? Sí. Pero lo más frecuente es que sea enfermedad de Parkinson con demencia por Parkinson. Hay dos mensajes diferentes en los cuales preguntan, uno, si esto puede dar por un golpe en la cabeza y dos, si esto es definitivamente por herencia. Hay factores que son
de riesgo. Decíamos la edad es uno, pero también los traumas repetitivos. Los golpes a nivel de la cabeza pueden predisponer a demencia. Es la típica demencia del pugilista. También los accidentes, los deportistas pueden llegar a tener demencia. Y entre ellas está la demencia por enfermedad de Alzheimer. La herencia es el otro factor de riesgo. Si tengo, como decíamos, a familiares de primer grado, entonces mi riesgo se incrementa a tener enfermedad de Alzheimer. Y más si hay 2 o 3 familiares con enfermedad de Alzheimer, esto exponencialmente aumenta el riesgo para la enfermedad. ¿Los tratamientos son sobre todo tomados? ¿Hay un seguimiento personal? ¿Qué tipo de exigencias y de cuidado se debe tener con los pacientes con Alzheimer? Primero hay que hacer un diagnóstico, ¿verdad?, del paciente que tiene enfermedad de Alzheimer. Para esto requiere no solamente estudios de imágenes, sino algún cuestionario de tipo neuropsicológico. Una vez hecho el diagnóstico, entonces se pasa al tratamiento. Los tratamientos son por vía oral y también con la colocación de parches en la piel, lo cual aumenta los niveles de acetilcolina. Esta acetilcolina influye mucho en la memoria y también hay otros tratamientos que son antagonistas de algo que se llama N-metil de aspartato, que va en contra del glutamato, que es una sustancia que perjudica a las neuronas. Todos estos tratamientos están disponibles, son por vía oral y, como decíamos, por vía tópica a través de la piel, pero no detienen la enfermedad. Lo que hacen es disminuye la velocidad con que la enfermedad se va presentando, y en las fases iniciales es muy importante porque mantiene la funcionabilidad.